Todos sabemos que Gerardo Fernández Noroña es un embustero y desde luego también una persona que no tiene la mínima entereza intelectual, ética y moral. Eso, digamos, ya lo sabemos y los adjetivos que a veces en efecto son un imperativo como para coronar la caracterización que podamos hacer de personajes como del que estoy hablando en estos momentos puede corresponder a cada uno de ustedes. Yo me quedo con el de pendenciero. Pendenciero, que es cuando al pronunciarlo pienso en la imagen de él agrediendo a señores de la tercera edad, a los viejos, en uno de los recorridos tantos que él tiene, para tratar siempre de adquirir la mayor cantidad de visibilidad posible. Pendenciero, cuando aquella trifulca con los policías, ustedes recuerdan muy bien, y hay una imagen donde él se encuentra penosamente cargado por parte de ellos, de los policías, de los cuerpos de seguridad, porque eran los tiempos en donde él incluso se negaba al pago de sus propios impuestos, en una investidura y también en una vestidura que en aquel entonces no tenía y que se caracterizara de una manera tal en la que en las redes sociales ha tenido ya también la asociación con el mote de Changoleón, a propósito también de alguno de los, ahora se dice, hombres en situación de calle. Nosotros en nuestros tiempos les llamábamos vagos, con la misma intención de caracterizar un hecho que en lugar de insultarlo, pero ese es otro tema. Cuando digo pendenciero también me refiero a los distintos actos de misoginia y de agresión que en las lides parlamentarias ha tenido el mismo Fernández Noroña. Con las mujeres, como entonces he dicho, pero no solo, sino esas actitudes también bravuconas en la Cámara de Diputados, tomando la mesa directiva ahí en la Cámara de Diputados, o haciendo lo mismo en la de senadores, y ahora ya en efecto con esa investidura y esa vestimenta, pues teniendo una actitud que muy pocos desde luego le creen, porque lo que naturaleza no da, en verdad naturaleza no quita, sino simple y llanamente, pues aunque la mona se vista de seda, Changoleón en este caso se queda, o si hemos de ser serios como en etcétera, siempre lo somos, pendenciero, en relación con pues la manera que tiene él para estructurar dentro de su lenguaje siempre agresiones, siempre definiciones que van en contra del otro. Todo esto viene a colación por la larga alocución que hace unas horas subió el propio senador Fernández Noroña para tratar de responder a toda la andanada de críticas que en las redes sociales se han dado, aunque dejó de responder una que es fundamental y que antes de reseñárselas a ustedes, pues primero es lo que debo de apuntar. La mayor crítica que se le ha hecho a este senador pendenciero es el ignorar el sufrimiento de los desaparecidos en todo el país y en particular lo que ha sucedido en Teuchitlán, porque en efecto para él, en particular para él, no solo, ya lo hemos visto con algunos farsantes de la 4T que también han estado haciendo lo mismo, ustedes conocen a muchos de ellos en virtud de la interacción cotidiana que tienen ustedes en las redes sociales y también por los libros que nosotros hemos publicado, los farsantes de la 4T 1, los farsantes de la 4T 2, y que ustedes pueden encontrar. El primer tomo ya se agotó en su versión impresa, pero lo pueden encontrar en su plataforma digital, y el segundo tomo se encuentra en las dos opciones, plataforma digital y plataforma impresa, por si ustedes lo quieren comprar, ya saben, en Amazon o en Mercado Libre. Pero bueno, decía, este personaje pues negó la situación de desaparecidos, de reclutamiento y de exterminio. El gobierno, por supuesto, ha intentado utilizar un lenguaje de eufemismos para negar lo evidente. Dice, fue un lugar en donde se integró a jóvenes a través de engaños, nosotros le llamamos reclutamiento, en donde a los que se resistían los aniquilaban, nosotros le llamamos exterminio. Y así nos podemos ir porque en efecto lo que ha ocurrido ahí es solo un ejemplo, lo hemos dicho y se está verificando permanentemente ayer con lo que ocurrió en el estado de Durango, por ponerles un ejemplo. El caso es que ahí Gerardo Fernández Noroña, pues en efecto, al tratar de negar lo evidente, queda como lo que siempre ha sido también un vocinglero
del populismo, porque ustedes recuerdan muy bien todo lo que decía de Ayotzinapa. Aquí les recordamos en algún video cuando él desde luego hablaba de un crimen de Estado, de una situación de enorme volatilidad y sufrimiento de parte del pueblo mexicano, y todas estas frases de las que se compone la estructura de propaganda del populismo autoritario que, reitero, ustedes conocen bien, y que ante una situación como la que estamos viviendo y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador permitió, él guarda silencio, como ha guardado también silencio en algunos otros casos relacionados con los desaparecidos y los asesinatos que ha ocurrido en todo el país, dispensados justamente por esta política de abrazos del presidente López Obrador. Y eso es lo que caracteriza muy bien a Gerardo Fernández Noroña, que entonces cuando le conviene hace una cosa, cuando le conviene dice otra, y es que él entiende eso, la política como la exposición de soflamas según la conveniencia del caso. Y así es como podemos revisar prácticamente todos sus planteamientos. Ahora, en efecto, pues se les embarró en la cara a él y a todos estos personajes de la autoproclamada 4T, farsantes de la misma, cuando pues negaban esto, y sin embargo Harfuch, con todos esos eufemismos que hemos comentado, de todas maneras retrató lo que pasa. Esta es la principal crítica que le hicieron, no qué ropa llevaba, si llevaba mucha, si llevaba poca, si se llevó 5 minutos en su intervención y eso le costó mucho a los mexicanos. Sí, lo que ustedes quieran forma parte también, desde luego, de la visibilidad que alcanzan los personajes públicos a través de las redes sociales. Pero les decía, en un video que se encuentra en X de 9 minutos con 3 segundos, una síntesis extraordinaria que hace la cuenta de Azucena Uresti dice: Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva del Senado, ha brindado detalles sobre su viaje a la Conferencia Europea de Presidentes de Parlamentos. Miren ustedes, lo que voy a leer ahorita está entrecomillado. 1. Tuve reuniones bilaterales importantes. 2. El viaje lo pagué con mi dinero, recibí el equivalente al costo de turista y la diferencia la pagué de mi bolsillo, que para ello duro trabajo. Mi intervención ha sido muy celebrada allá y aquí y en todos lados, destacó. Bueno, pues en efecto, eso es lo que él dice en estos 9 minutos, pero vayamos por partes. Dice él: tuve reuniones bilaterales importantes. No dice cuáles, no dice con quién, no dice cuáles fueron los frutos, ni tampoco dice con quiénes, cuáles fueron esos frutos y qué seguimiento le podría dar a través de las instituciones como es el Senado a esos supuestos acuerdos importantes de reuniones bilaterales. Dice él: el viaje lo pagué con mi dinero, recibí el equivalente al costo de turista y la diferencia la pagué de mi bolsillo. Supongamos, sin conceder que eso ocurra, porque ya saben ustedes, siempre existen, quiero decir, estratagemas burocráticas, que es algo así como que frente al escándalo, manito, dame solo el dinero que tiene que ver con los viáticos de un viaje normal, y aquí podemos, digamos, compensar con mi propio sueldo, que es el que recibe, el que le paga a usted y yo en el Senado a Gerardo Fernández Noroña, para poderle exigir precisiones que no ha dado, que no tiene. Y dice él: mi intervención ha sido muy celebrada allá, aquí y en todos lados. ¿Dónde está la propia visibilidad de la que he hablado hace unos minutos, que con las propias redes sociales no encuentra bajo ninguna circunstancia, ni en Estrasburgo, ni en París, ni en ningún otro lado, algún eco importante donde podamos nosotros decir que hay o que hubo un enorme foro? Él dice: lo que pasa es que los medios solo enfocaron una parte donde no había mucha gente. Pues que él nos diga a nosotros cuáles son, por supuesto, los espacios que estuvieron abarrotados o ocupados, o lo que sea que pudiera garantizar sus propias palabras, más allá, desde luego, de las soflamas que les comento a ustedes.
¿Dónde fue celebrada? ¿Por qué fue celebrada? ¿Con qué planteamientos políticos fue celebrada por los demás países de Europa que participaron en esos momentos? ¿Valía la pena ir hasta allá a tener reuniones bilaterales que no sabemos cuáles son, a festejos que tampoco sabemos cuáles son, hablar en 5 minutos, páguese lo que se pague, 100,000, 200, 300,000 pesos para una estancia ya que no tiene el mayor fruto? Eso es lo importante, que él no ha acometido para informar, y finalmente, desde luego, él arremete en estos 9 minutos y contra Joaquín López Dóriga por ser uno de los que informó de todo esto que les estoy comentando a ustedes. Ya sabrá Joaquín López Dóriga si le responde o no. Ese es un asunto de él. Nosotros tampoco somos defensores de nadie, sino simple y sencillamente, como a ustedes les consta, cada que hay un ataque a la libertad de expresión o un desplante desde el poder contra la misma, expresamos nuestra solidaridad, que es lo que ahora hago. Pero en efecto, lo que sí ha quedado claro es eso, con lo que comencé este video. Gerardo Fernández Noroña es un tipo impresentable.